Bienvenidos, en esta ocasión veremos las mentiras de Estados Unidos para entrar en guerra con España. En 1492, Cristóbal Colón, en un viaje financiado por los reyes de España, llegó a tierras americanas, comenzando desde entonces un proceso de conquista del continente por parte de los españoles que fue seguido por otras potencias europeas como Francia, Holanda o Inglaterra. España anexionó un vasto territorio que, sumado al que ya poseía en Europa, le llevó a construir el imperio más grande de esa época. Varios siglos después, a principios del siglo XIX, las colonias españolas, aprovechando la debilidad de España derivada de la invasión de Napoleón de la península ibérica, iniciaron un proceso emancipatorio en el que primero Venezuela consiguió su independencia y después paulatinamente le fueron sucediendo otras regiones. A finales del siglo XIX, el vasto imperio español se redujo a varias colonias de ultramar: Cuba, Puerto Rico, en América, y Filipinas y la pequeña isla de Guam en Asia. En la isla más grande de las Antillas, la isla de Cuba, desde 1868 se venía desarrollando un levantamiento regional contra la dominación española. Este proceso alternó momentos de guerra con periodos de paz. Pero en 1898, los Estados Unidos, frente al desgaste que sufría España en la isla para reprimir el avance de los rebeldes, mambises o insurrectos, vio la oportunidad de entrar en guerra con España para apoderarse de Cuba y, de paso, del resto de colonias españolas. Los estadounidenses necesitaban un pretexto para iniciar las hostilidades contra España. Para ello, urdieron un plan que se basó en el engaño y la propaganda. El 15 de febrero de 1898, el acorazado USS Maine explotó en el puerto de La Habana, la capital cubana. Murieron más de 200 marineros, aunque la causa exacta de la explosión nunca se determinó con certeza. La prensa estadounidense, particularmente los periódicos sensacionalistas como el New York Journal de William Randolph Hearst, culparon a España de este incidente, lo cual avivó la indignación pública en Estados Unidos y se utilizó como un catalizador y un pretexto para la guerra, con el famoso lema Remember the Maine, recuerda el Maine, al infierno con España. Desde el día siguiente a la explosión, los periódicos sensacionalistas estadounidenses como el de Hearst y el New York World exageraron y manipularon la cobertura de los acontecimientos en Cuba para aumentar la venta de periódicos e influir en la opinión pública para que apoyase la guerra contra España. Ante este atentado de falsa bandera, los españoles quedaron perplejos y preocupados por las acusaciones, y el embajador español en Estados Unidos, Enrique Dupuy de Lón, escribió una carta privada criticando al presidente estadounidense William McKinley, pero la carta fue interceptada y publicada por la prensa estadounidense para ser utilizada como propaganda y provocar un escándalo diplomático que incrementó el odio y la hostilidad hacia España. Algunos fragmentos de la carta dicen así: la situación aquí sigue igual, todo depende del desenlace político y militar en Cuba. El prólogo de todo esto, en esta segunda fase de la guerra, concluirá el día en que se nombre el gabinete colonial y nos liberemos, ante los ojos de este país, de una parte de la responsabilidad por lo que está sucediendo en Cuba, mientras que los cubanos, a quien esta gente considera tan inmaculados, tendrán que asumirla. Sin un fin militar del asunto no se logrará nada en Cuba, y sin acuerdo militar y político siempre habrá el peligro de que se dé ánimo a los insurgentes, no tanto por parte de la opinión pública como por parte del gobierno. Creo que se dedica demasiado a la política mezquina y tenemos que hacer algo muy grande o fracasaremos. Al mismo tiempo, el 1 de mayo del mismo año tuvo lugar la batalla de Manila Bay. Fue un enfrentamiento naval crucial en la bahía de Manila, la capital de Filipinas. La flota estadounidense se enfrentó a la flota española,
la batalla fue breve pero intensa. Y el resultado fue una victoria aplastante para los Estados Unidos. Esta derrota en la batalla de Manila aseguró el control de los Estados Unidos sobre Filipinas y aceleró el proceso que llevó a la firma del Tratado de París, que puso fin formalmente a la guerra hispano-estadounidense. Este tratado marcó el final del dominio español en las Américas y el comienzo de la expansión imperialista de Estados Unidos. Según los términos del tratado, España renunciaba a todos sus derechos sobre Cuba, que se convirtió en un protectorado de Estados Unidos, y cedía Puerto Rico y las Filipinas a los estadounidenses junto con Guam, la pequeña isla del Pacífico. Así terminaba el largo imperio español que había durado 4 siglos. Estos acontecimientos causaron un fuerte impacto en la sociedad española, generando un ambiente de decepción y pesimismo que se vio reflejado en los autores de la llamada Generación del 98. A finales del siglo XX, en 1976, se realizó una investigación para esclarecer las causas del hundimiento del Maine. Finalmente, se determinó que España no hundió el buque y este fue un ataque o atentado de falsa bandera, perpetrado por Estados Unidos. Este acontecimiento es un conocido y muchas veces citado ejemplo de las mentiras que existen en la historia y de qué modo éstas se han utilizado para justificar determinadas guerras y acciones de cara a la opinión pública. De algún modo, la cobertura mediática que se hizo sobre el hundimiento del Maine es un fenómeno precursor de lo que hoy llamamos las fake news o noticias falsas. En Academia M25 creamos futuro.